A partir de este momento comenzamos con la ronda de preguntas que han sido enviadas por estudiantes y por docentes de la institución. Son preguntas que han llegado a través del chat de Zoom, entonces vamos a dar paso a ellas. La idea es hacerle las preguntas en el mismo orden en que se presentaron. No hay un tiempo pues límite para procurar que ustedes desarrollen esa idea. Sin embargo, procuremos no extendernos. Iniciamos a las 9:30. La idea entonces es mantenernos hasta la 1:30 para preservar esas horas que estaban estipuladas para el debate y no romper de esta manera las reglas. Entonces vamos a dar paso, vamos a procurar leerlas en el mismo orden en el que fueron llegando. Así las cosas, la primera pregunta es, para todos los candidatos, ¿cuál es su postura sobre la economía naranja y cuál sería su aplicación en Bellas Artes? Doctor Mosquera. Bueno, muy bien. La economía naranja es una política de Estado. Ya nosotros, digamos, tenemos que acogernos a esa política pública. Como bien lo mencionaba Consuelo en su presentación, en el municipio de Cali hay priorizados algunos espacios para ello. Hay que trabajar en esa política para desarrollar desde la estrategia de la proyección social de la institución unos programas y unos productos que nos permitan que Bellas Artes sea beneficiaria de esos recursos. Todo lo que tenga que ver con la generación de recursos que sean pertinentes para la misión de la institución, pues bienvenidos sean, y creo que tenemos la capacidad de nuestra comunidad académica para desarrollarlos. Además que son oportunidades muy importantes para nuestros estudiantes, para que empiecen a tener algún grado de remuneración y fortalezcan precisamente su proyecto de formación. Entonces, frente a la economía naranja, nosotros vamos a avanzar con la presentación de propuestas, de programas y de proyectos para articularnos al desarrollo de esta política pública de la nación. Muchísimas gracias. Doctor Rubio, la pregunta es, ¿cuál es su postura sobre la economía naranja y cuál sería su aplicación en Bellas Artes? Independientemente de que es una norma del Estado desde el año 2018, está claro que el propósito de esa norma o de esa corriente de la economía en un país de capitalismo de mercado apuntaba a generar posibilidades de ingreso. Generar un ingreso a un microempresario tiene un costo cercano a los 35 millones de pesos por año, y eso hace que en Colombia no hayamos logrado generar mayor cantidad de empresas. Casi todas, el 93% de las empresas que están registradas en cámaras de comercio en Colombia, un poco más de 1 millón de empresas, son de una persona y no generan más que ese empleo, el del propietario. Y si pensamos en la economía hundida, debemos estar más o menos en el doble del número de empresas, unas 2,5 millones de empresas, pero igual el 93% de una persona. Así es de que generar empleo cada día es más difícil. Poder lograr lo que se conoce como un ingreso justo o un ingreso pleno es cada día más difícil, y la estrategia apuntaba a que era mucho más fácil generar empleos, ingreso más que empleos, ingreso a menor costo, en condiciones individuales, en el arte y la cultura. De alguna manera pensar que el arte y la cultura podía convertirse en una propuesta de profesionalización freelance y que podía gestionarse o autogestionarse el ingreso el mismo profesional, en este caso el artista o el cultor o el gestor. Visto así, y con una economía como la que estamos viviendo, uno tendría que pensar que no se puede soslayar, que ese no es un tema que podríamos dejar previsto. De alguna manera, todos los candidatos aquí presentes hemos hablado o incluimos en nuestra propuesta esquemas de emprendimiento, y se requiere desde luego incentivar ese proceso. Es cierto, el Valle del Cauca tiene una plataforma, hay unas industrias culturales que florecen en el mundo, tenemos representantes de industrias culturales exitosas. Acaba un grupo de salsa de la ciudad en recibir un latino por el mejor disco de salsa del mundo, salsa que no nació exactamente en Colombia, pero que ya tiene un reconocimiento y como la mejor práctica que hay en el mundo, en Cali particularmente. Así de que ese no es un tema que uno podría soslayar, independientemente que tenga que ver con una
propuesta de un gobierno en particular, que hace que de alguna manera se vicie la iniciativa. Pero yo creo que sí es necesario pensar en alguna alternativa de ese tipo. Hay unas condiciones instaladas. Cuando uno no puede pensar una manzana de bellas artes desarticulada de una propuesta económica de ciudad, además hay un entorno suficientemente amable alrededor de la institución universitaria que es Bellas Artes, la plazoleta Jairo Varela y todo el movimiento cultural, y Cali lo fue, de los años 70 emergió como una ciudad deportiva, cultural, artística, y creo que ejercimos el liderazgo durante muchos años en eso en el país, y no tiene por qué ser de manera distinta. Habría que plantearse algunas condiciones para que eso sea posible, democrático, pluralista, y no simplemente sea una opción de llegada a unos recursos que se agotan cuando ellos se terminan. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rubio. La doctora Bravo, por favor, la respuesta a esta pregunta. Bueno, lo primero es que en esa línea de trabajo de lo que son las industrias creativas, ¿no me escuchan? Bueno, que son las industrias creativas, yo creo que hay unos elementos, unas líneas, unos ejes fundamentales a tener en cuenta desde el punto de vista artístico. Lo primero es la línea de la creación, la producción y la circulación, y cómo esos tres ejes se articulan de manera directa con las actividades económicas. Bien, esto es digamos que el concepto general. Lo segundo es cómo esas condiciones, esos componentes artísticos se articulan dentro de lo que es el desarrollo económico y social, en este caso de nuestro país, de nuestro territorio, y básicamente con dos líneas puntuales, lo que tiene que ver con la cultura y lo que tiene que ver con el turismo. También dentro de esto que se ha hablado muchísimo y que en el ámbito de los artistas genera mucha roncha, algunas denominaciones, creo que denominaciones porque algunas veces esta propuesta incluso del mismo Estado termina a nivel nacional volviéndose con una mirada al principio, porque luego ya fue reglamentado, con una mirada más hacia lo que eran espectáculos y no procesos, que es donde nosotros como institución educativa superior, universitaria, debemos velar porque dentro de el proceso de las industrias creativas se respete, se reconozca y trabajemos en los procesos artísticos relacionados con la economía y que no se vuelva solamente un mero show o un espectáculo o una presentación, porque allí estaríamos perdiendo el año. Oportunidades, todas esas áreas de desarrollo naranja que logramos, y digo logramos porque formo parte del equipo que trabajó en la propuesta de áreas de desarrollo naranja para nuestra ciudad de Cali, porque reconozco todas las posibilidades que tenemos de financiación y de generación de ingresos vía devolución de impuestos, que es lo que define la norma, que nos permite también estimular, generar empleo y empleabilidad. La manzana de las artes, las redes, la posibilidad de tener un circuito con el centro de Cali, me sueño todo un circuito donde podamos tener esos componentes de las industrias creativas, como lo es el audiovisual, el diseño gráfico, con San Nicolás, todo ese tipo de posibilidades existen, siempre y cuando, para mí, lo fundamental es que respetemos los procesos artísticos con una claridad absoluta de que articulados con procesos, no solamente con espectáculos, podamos mejorar la actividad económica, social y cultural. Muchísimas gracias, doctora Bravo. La pregunta para la doctora Ocampo. Yo propuse un diplomado en gestión cultural y economía naranja hace como un año y se inscribió muy poca gente y yo me sorprendí hasta que fue alguien y me dijo: cámbiale el nombre a gestión cultural y quítele la economía naranja, porque la economía naranja suelta como un poquito de esto es estatal, esto es del Estado, y definitivamente yo pienso que frente a esos lenguajes que se articulan, que se creen, nosotros tenemos que apropiar esto y lo debemos apropiar desde la ciencia, y un recurso lo requerimos y lo necesitamos. Será muy complicado que nos vengan a definir unas estrategias desde afuera
tenemos que consolidarlas desde adentro, pero para ello tendremos que estar muy bien preparados. Entonces desde allí en mi planteamiento está la asesoría para las industrias culturales al interior de la universidad, y que parta del área de investigación para que se nos vuelvan productos de emprendimiento y productos de investigación, que ya hay algo, esta semana apliqué en Colciencias, hay algo que se llama el spin-off, que es como desde la academia empezar nosotros a fortalecer los emprendimientos culturales, todo lo que hacemos. Yo me sorprendo, estuve observando lo que da la categorización en Colciencias, y hasta lo más poquito se sube y da una patente y da un buen resultado, se puede inscribir, todo da, y considero que si lo apropiamos con esa profundidad, la economía naranja, si la apropiamos con nuestra profundidad y la hacemos nuestra, pues va a producir unos resultados no tanto políticos como cultura o como economía naranja, sino al interior de cada una de las personas, de cada uno de los docentes y de cada uno de los creativos, de los soñadores, de los escritores, narradores. Bueno, muchísimas gracias. Esa es la primera pregunta que empezamos pues a responder en esta sección, en esta sesión. Vamos a hacer un juego, y es que procuremos no demorarnos más de 2-3 minutos en cada respuesta, porque estudiantes y docentes han enviado ya demasiadas preguntas, están muy interesados en conocer, tienen muchas inquietudes frente a los proyectos que ustedes han presentado. Entonces vamos con la segunda, de cuáles van a ser las garantías para que se apliquen los procedimientos internos de la institución, los cambios que propone el Ministerio de Educación en la resolución 1330 para la obtención y la renovación de registro calificado de los programas de educación superior. Iniciamos con el doctor Mosquera. Bueno, muy bien, como lo planteamos en nuestra propuesta de programa, digamos que la asignación de recursos y la priorización de los recursos en las unidades académicas, y por supuesto que en los programas, es la base precisamente de esta orientación institucional. El Ministerio de Educación Nacional lo que pretende es que todas las instituciones universitarias pues tengan claridad de cómo están usando los recursos en generar la educación. Ustedes saben, la educación superior es sin ánimo de lucro. Eso significa que las universidades privadas o las instituciones de educación superior privadas pues no pueden generar un lucro y tienen la obligación de reinvertir sus recursos, y por eso en estos procesos de acreditación que nosotros acompañamos, precisamente verificamos que esos recursos sean priorizados en las unidades académicas. Eso no ha pasado del todo en Bellas Artes. Creemos que se han priorizado algunos otros aspectos, y nosotros estamos convencidos que con la comunidad universitaria podemos lograr que esos presupuestos realmente sean específicamente asignados en nuestros programas académicos y en el crecimiento y la oferta académica de los mismos para el desarrollo institucional. Es decir, que estamos sintonizados con lo que en este caso nos están preguntando. Muy bien, doctor Rubio. Fundamentalmente el decreto 1330 establece algunos cambios interesantes en la normatividad y algunos cambios interesantes para el carácter de las instituciones como Bellas Artes, que es institución universitaria. Digamos que el cambio más significativo tiene que ver con que nos están proponiendo que construyamos una institucionalidad fuerte, de tal manera que soporte la planeación, el diseño y la gestión de la organización universitaria. Y eso es un fuerte cambio, porque anteriormente teníamos, cada vez que presentábamos un proyecto o un programa para registro calificado, pareciera que teníamos que refundar la institución y debíamos presentar pues absolutamente todas las condiciones de calidad. Hoy se está planteando crear una estructura institucional de soporte, de planificación y de gestión fuerte, y a partir de eso entonces plantearse cuáles serían los atributos de calidad que tendrían que tener los programas. Y ahí me parece que lo que está diciendo la ley 1330 es lo que, de alguna manera, la preocupación que trae la pregunta, y es que no es posible en el futuro armar programas
para registro calificado o para la oferta pública de programas académicos si no se ha consolidado una comunidad académica. Y entonces, si la pregunta es si vamos a garantizar de que no se afecten los logros que ha tenido la institución en todos los aspectos de los diferentes cuerpos del Consejo Académico, la respuesta es que con la propuesta no. Y recuerden que cuando hice la propuesta estaba hablando necesariamente de unos factores de éxito y alineaba en una matriz lo que está proponiendo la acreditación institucional y lo que está proponiendo el registro calificado. Y para soportar eso, lo primero que dije cuando hacía la presentación era el tema de autonomía. Un principio fundamental de un compromiso rectoral es que no me comprometo a no cambiar las normas con las que me elijan y a ajustarme a ellas para que la comunidad académica tenga la certeza de que no se va a acomodar ninguna norma para que pueda generar a mi amaño algún cambio institucional. Necesariamente un rector en los tiempos actuales y cualquier ejecutivo en los tiempos actuales se debe a su equipo, y necesariamente la construcción del equipo y la consolidación del equipo y un buen clima es el éxito para poder garantizar unas condiciones de calidad y una fortaleza en esa comunidad académica que tendría que plantearse la estructura con la que se va a seguir apareciendo para los estudiantes y egresados. Muchísimas gracias. Vuelvo y les repito la pregunta, por favor. ¿Cuáles van a ser las garantías para que se aplique en los procedimientos internos de la institución los cambios que propone el Ministerio de Educación en la resolución 1330 para la obtención y la renovación de registro calificado de los programas de educación superior? Doctora Bravo. Bueno, yo pienso que por supuesto toda la garantía para poder tener las condiciones de calidad. Digamos que eso nos fortalecer, factores de fortalecimiento, y por supuesto que no podemos tener ese tipo de afectaciones. Sin duda, como lo decía Gustavo, estoy de acuerdo totalmente. Nosotros, o en mi caso como rectora, lo que tengo que hacer es velar por garantizar que cumplamos no solamente con los requisitos de financiación, sino con los requisitos que la misma norma nos obliga para poder mantener esos sistemas de acreditación y todo lo que tengamos que implementar dentro de la institución. Yo diría que básicamente tiene que ver con garantizar esos recursos y con no afectar la institución y por supuesto elemental, fundamental, la línea de los factores de fortalecimiento. Muchísimas gracias. Perdón. Sí, doctor Ocampo. Sí, será necesario como replantearse y comprender que toda la exigencia de calidad tiene que ver más con un crecimiento de la institución al interior y con los resultados al exterior. O sea, no es una evaluación de cómo estamos, sino es una evaluación de cómo nos sentimos. Y en ese sentido, la institución, como lo expresé en mi plan de gobierno y de trabajo como rectora, sería fortalecer aquellas unidades, fortalecer la proyección social, fortalecer la investigación, fortalecer la docencia y esas comunidades educativas que son tan necesarias y deben tener la tranquilidad y la certeza de que nos vamos a reacreditar porque hemos hecho las cosas muy bien, con mucha naturalidad y con mucha tranquilidad. Ojalá para una reacreditación ya no sea como, ay, no dormimos haciendo el documento, no dormimos dando la buena cara, sino dormimos y nos fue muy bien, y nos irá muy bien y nos seguirá yendo muy bien. Entonces esa sería como mi puntualidad hacia eso. A veces las normas que me vengan a mirar, que siempre imponen, ¿no? Pero que no imponga, porque precisamente estas condiciones están creadas para que los procesos sean naturales y para abrirles esos espacios de calidad a los docentes, a los estudiantes, y no como un solo cuerpo, sino a toda la institución adentro y afuera. Yo enfatizaría mucho en la internacionalización, haría mucho énfasis en ello. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Recuerden que ustedes pueden seguir enviando todas sus inquietudes al chat. Vamos a estar hasta la 1:30 respondiendo las preguntas que ustedes envíen, pues los candidatos, obviamente los 4 candidatos que tenemos en este momento para la elección de rector 2021-2024. Continuamos entonces.
¿qué tanta participación se nos va a permitir a los estudiantes en cuanto a cómo se utilicen los ingresos de la universidad en la toma de decisiones? Esta es una pregunta para todos. Bueno, como parte, digamos, y convencido de la universidad pública, el centro, digamos, de lo que se propone en una universidad siempre va a ser el estudiante. En las universidades privadas es lamentable que esa participación no sea tan efectiva, pero en las universidades públicas sí lo es. Y nosotros queremos que en Bellas Artes, pues los estudiantes conozcan de primera mano el manejo de los recursos, no solamente los estudiantes. Acuérdense que en la parte, digamos, de transparencia, en el eje temático de transparencia, nosotros hemos planteado que los grupos de interés podrán conocer de primera mano todo lo relacionado con la información que tiene la institución, y en ese sentido la parte y el manejo de los recursos va a ser fundamental. En concreto, entonces, los estudiantes, a través de sus representantes en los distintos programas académicos, porque los programas académicos, recuerden que van a tener un presupuesto, a través de los representantes en los consejos de facultad, que también van a tener específicamente un presupuesto, pues van a estar siempre pendientes del manejo de los mismos, como corresponde en la dinámica de la administración de lo público que nosotros conocemos y que queremos impulsar y proyectar de una manera más determinante en Bellas Artes. Muchísimas gracias, doctor. Sigue su turno, doctor Rubio. 2021 marca un momento crucial en la forma en que se estructuran los presupuestos a las entidades públicas. En Colombia aparece una normatividad que debemos haber implantado en el año 2020, pero por alguna extraña razón, y por la razón que casi siempre acompaña a los colombianos, lo dejamos a última hora, y el Ministerio de Hacienda y la Contraloría y las Contralorías tuvieron que hacer una ampliación hasta el año 2021, pero a partir del 1 de enero, la estructura como se presentan los proyectos de presupuesto son básicamente muy participativos. De hecho, el Plan Único de Cuentas y la estructura misma como se presenta el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos requiere de un ejercicio de participación mucho más decisivo. Hay que decir, creo que estas dos preguntas, la primera que nos hacen y esta, bueno, la anterior y esta, tienen necesariamente que ver con que todo el proceso de acreditación, todos los procesos de calidad, todos los procesos de control son procesos de tercera parte, y ahí uno como entidad del Estado no tiene ninguna obligación diferente que a la de cumplir. Hay siempre preocupación de cómo se invierten los recursos, pero en una entidad como la nuestra pública hay muchísimas maneras de participar, y no necesariamente porque lo diga el rector. Toda la contratación, absolutamente toda la contratación, desde una hora cátedra hasta la compra de un edificio, hoy requiere de ejercicios de transparencia y publicidad, y se hace a través de herramientas electrónicas que permiten hacerle el seguimiento paso a paso. Yo creo que lo que nos hace falta con los estudiantes es crear una estructura que, además de formarlos como maestros y artistas y cultores, también puedan reconocer cómo se hacen presupuestos. Casi siempre un artista es muy bueno en lo que hace, pero es muy malo en lo financiero, porque casi que no entiende cómo opera este proceso, cómo se puede cobrar, cuáles son las contribuciones, las tasas y los impuestos que hay que pagar, y entonces casi siempre hace presupuesto de base cero y termina perdiendo. Creo que ese es un ejercicio que se requiere para ejercer la ciudadanía, pero además sí que es importante que lo requieran los actores fundamentales de una institución de educación superior como Bellas Artes, que son los estudiantes, que reconozcan cómo son los procesos financieros de una entidad como la nuestra. Y yo puedo decirles que si uno, otra vez, autonomía, se sujeta a las normas que están dispuestas, difícilmente puede tener alguna dificultad. Cómo se distribuye el presupuesto, cómo se otorguen los presupuestos, va a depender de una condición que espero la entiendan. ¿Cuál es la diferencia entre una norma? ¿Cuál es la diferencia entre una norma y un presupuesto? ¿Cuál es la diferencia entre un plan de desarrollo y la Ley 30 del año 92?
La ley 30 nos dice el qué y el para qué, pero los planos nos dicen el cómo y el con qué. Entonces, hacer el plan de desarrollo va a definir cuáles son los ingredientes que se van a desarrollar y cómo se van a distribuir los ingresos. Y creo que en el primer trimestre he escrito que en el primer trimestre tendríamos un plan de desarrollo en el que tendríamos que definir cuáles son las prioridades de inversión, y en ese plan de desarrollo necesariamente deben estar estudiantes, profesores, egresados, administrativos y comunidad académica de entorno en general. Muchísimas gracias. Le recuerdo la pregunta es ¿qué tanta participación se le va a permitir a los estudiantes en cuanto a la forma como se utilizan los ingresos y en la toma de decisiones? Bueno, perfecto. Pienso yo que hay una línea fundamental y es la de trabajo participativo, trabajo colaborativo. Cuando empecé mi exposición del programa rectoral hablaba de dos palabras fundamentales. Una es trabajar con, y en este caso con los estudiantes y con la comunidad, con los docentes, con todo lo que tiene que ver con la comunidad de Bellas Artes, y no para. ¿Eso qué significa? Poder hacer la construcción de un presupuesto participativo donde todos podamos tener la posibilidad de conocer las estructuras del presupuesto. Es importante sí tener el criterio y el conocimiento para poder hacer una participación efectiva. Me parece que sería muy interesante que pudiéramos también tener unas líneas de trabajo de veedurías de estudiantes previo a un plan de capacitación donde sepamos exactamente cuáles son los criterios, las evaluaciones y los seguimientos que podemos tener a ese presupuesto que construyamos. Hay otro mecanismo que tenemos que hacer y que debe ser efectivo, amplio, socializado, y es en la línea de la rendición de cuentas y, por supuesto, la creación de comités de participación y de construcción conjunta. Yo diría que esos son los tres elementos importantes donde debe estar presente la participación de los estudiantes y, reitero, previo a unas líneas de capacitación o de socialización o de información para que tengamos claro cuál es la veeduría, cuál es el seguimiento y cómo podemos participar dentro de estas líneas. Listo, muchísimas gracias, doctora Bravo. Doctora Ocampo. Yo, en el planteamiento de mi estrategia, dije que la rectoría sería de puertas abiertas y que todas las decisiones que tengan que ver con la universidad van a ser consultadas y se va a trabajar de la mano con los estudiantes, con los profesores, con todos. Va a haber una transparencia total y se va a enfatizar en los estudiantes como una comunidad que mide el grado de satisfacción de los programas. Entonces ampliaría en ese sentido en la parte económica, en los recursos, ampliaríamos y buscaríamos la movilidad estudiantil y en ese sentido sería muy importante la participación de los estudiantes. Como este proyecto está fundamentado desde la participación se verá con transparencia en todas las decisiones que tuviese que tomar, y allí estaría el cuerpo estudiantil. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es la siguiente, inicia con un comentario, dice: no entiendo por qué las propuestas apuntan a expansión y cobertura, cuando desde el interior de Bellas Artes todos sus integrantes necesitamos atención, apoyo y solución a problemas y necesidades históricas y actuales. Dice que necesita saber cuál va a ser la formación de artistas, plásticos, músicos, actores y demás, porque Bellas Artes es un laboratorio de formación en procesos creativos. Doctor. Muy bien. La institución es una institución que tiene un reconocimiento muy importante. Nosotros tenemos que seguir trabajando ese reconocimiento, como lo han dicho algunos de los compañeros que están participando en sus propuestas. Hay una marca corporativa que nosotros debemos de seguir fortaleciendo, y pues Bellas Artes no se puede quedar, digamos, encerrada, y tiene que seguir trabajando alrededor de las otras, o mejor, con las otras instituciones del orden local, departamental, para que sigamos trayendo recursos. Ojo, entonces
ahí hay una doble vía. El hecho de que nosotros nos abramos y creamos que vamos a hacer una institución de mayor cobertura, pues implica que requerimos unos recursos que hoy no los tenemos y que tenemos que conseguirlos precisamente con esas instituciones aliadas y con los niveles de decisión en lo nacional y en lo departamental. Entonces, realmente la gran apuesta que nosotros consideramos en ese punto específico es lógicamente que esos recursos nos van a ayudar a solventar los problemas específicos que hoy tenemos. Primero, espacios físicos que cada vez están más complejos, sobre todo en la FAE. En teatro es imposible que nosotros hoy tengamos que hacer teatro sin una sala de ensayos. Eso es una cosa pues traumática. Gracias al apoyo de algunos profesores de la institución, pues se han facilitado salas de ensayo paralelas y se han creado, digamos, estrategias, pero nosotros requerimos inmediatamente suplir esas necesidades, lo mismo que un espacio adecuado para que se tenga, digamos, todo el tema de vestuario, de luminotécnica, y que nos permita seguir fortaleciendo la calidad del programa de teatro. En el caso de las otras facultades, la verdad es que la institución está haciendo una inversión muy importante. Hoy, si ustedes visitan la institución, pues realmente está en proceso de reconstrucción todo el tema del conservatorio. Esos espacios se están remodelando, ya se habían instalado los aires acondicionados y ahorita se están insonorizando los espacios de salones. La idea es que eso quede listo para quienes asumimos la nueva administración, pero lógicamente siempre van a haber más necesidades. Las necesidades nosotros las vamos a priorizar en el talento humano, es decir, vamos a enfatizar en recursos para nuestros docentes contratistas que están muy mal remunerados en este momento, vamos a enfatizar en el escalafón docente y solamente eso es posible en la medida que nosotros blindemos la institución con una ordenanza que seguramente nos van a acompañar los diputados por el compromiso que tienen con Bellas Artes, por el reconocimiento que hemos desarrollado para que se le asignen prioritariamente unos recursos a nuestra institución. Entonces, esa es la vía. La vía es un ejercicio donde el relacionamiento nos permite potenciar lo que tenemos adentro, y lo que tenemos adentro es priorizar en el talento humano, priorizar en los espacios para la educación y para la investigación, y priorizar y apostarle a la proyección social de nuestra institución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que Bellas Artes no está en crisis. Lo que pasa es que incrementó la velocidad de sus demandas cuando se acredita en alta calidad. Y estoy absolutamente convencido del camino que está planteando quien hace la pregunta. Desde luego, cuando uno se está consolidando, mal puede pensar en la cobertura cuando está construyendo condiciones de calidad. Y las necesidades de ustedes están perfectamente identificadas, la necesidad de las 2 salas de producción, todo el tema de la sala Julio Valencia, la necesidad de un nuevo edificio para artes visuales, equipos e instrumentos que se demandan para poder hacer arte, todo el tema de fortalecimiento de la biblioteca, la fonoteca, la filmoteca. Es decir, hay ahí la misma manzana de Bellas Artes que demanda recursos para poderse consolidar, y una vez que ellos tengan, pues requiere también de una armonización para que estos edificios cumplan la función que ahora traerían. Ya no sería el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino un escenario para la formación y para la producción de artes visuales. Entonces, sí, está claro, la preocupación es porque estamos de alguna manera diciendo que vamos a crecer y vamos a llegar a otros lugares, pero yo no creo que sea un tema de más estudiantes, sino más presencia, y eso pues requiere de algunas condiciones adicionales, pero está claro, en el momento en que se toma la decisión de hacer un proceso de incremento, no de la demanda, sino de la calidad, necesariamente los recursos tienen que darse para el fortalecimiento de esa formación, experimentación y talleres que demandan las artes. Muchísimas gracias. Su turno, doctora Bravo. No, pienso que en el caso mío, si mira mi programa rectoral, es bastante amplio en todo lo que tiene que ver con los contenidos de creación, producción y circulación. Yo soy una total convencida de que el tema de la infraestructura cultural es fundamental
pero una infraestructura cultural sin contenidos artísticos, sin procesos artísticos, pues obviamente no necesariamente es lo que debemos visionar. Por supuesto, valioso, hay que reconocer todo el trabajo en la infraestructura cultural, en el campus, en todo lo que tiene Bellas Artes, pero si ustedes miran mi programa rectoral, pueden ver de manera muy precisa sobre la importancia que yo le doy a los espacios de pertinencia, entendiendo que espacios de pertinencia no es únicamente infraestructura. Todos sabemos, y ustedes más como artistas, como profesionales en el arte, que desde niños lo tienen, que lo están haciendo, que hay grandes programas en todo el mundo donde no necesariamente se tienen esos espacios, sino cómo uno a partir de contenidos artísticos y de procesos culturales logra posicionar no solamente líneas artísticas o procesos, sino poder impactar de manera decidida y efectiva a la comunidad. Para mí, el entorno, acercarnos con la ciudad, acercarnos con los procesos de turismo, de cultura, lo van a ver allí. Tengo claramente definido lo que sería una línea de trabajo con el ADN Río de las Artes, pero eso no lo veo en infraestructura, lo veo en contenido. Yo veo un gran circuito por toda la avenida, por todo el bulevar, que involucre a San Nicolás dentro de un plan de renovación urbana, entendiendo no renovación urbana como infraestructura, sino como contenidos culturales y artísticos. Pero hay otra línea que también aparece muy clara en mi propuesta del programa rectoral, y es el tema de hermanamiento y redes, porque indiscutiblemente soy una convencida de los procesos de creación, de producción y de circulación, y además de nuevos contenidos con la tecnología. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, yo quisiera decirles que esto que expresa la pregunta es verdad. La verdad, cuando realicé la primera propuesta de gobierno, de rectoría, me dieron más de 30, 40 páginas, me costó muchísimo trabajo, casi que no me presento, reducirlo. La verdad es que hablé con padres, con estudiantes, y les pregunté qué era lo que necesitaba Bellas Artes, y desde allí intenté consolidar la propuesta. Un poco cuando planteo en mi programa que será de puertas abiertas, y en ese sentido nos tendremos que hacer una convocatoria y reunirnos entre facultades, entre estudiantes, entre todos, a planear qué es lo que vamos a hacer en definitiva para mejorar esas condiciones y aquello de lo que ellos requieren y necesitan. Por ejemplo, para el programa de artes plásticas se requieren muchos instrumentos, se requieren muchísimos más materiales, espacios locativos, y pues de todo esto se adolece y se carece. También, por ejemplo, los estudiantes, analizábamos que teníamos, dentro de los estudiantes que alcancé a hablar con ellos, decía, hay muchos estudiantes que no tienen accesos a computadores, por ejemplo, y en este momento de la pandemia están sufriendo la dificultad de no tener conectividad, y ¿qué hace Bellas Artes por eso? Entonces, dentro de toda esa estrategia estaremos buscando el bienestar de los estudiantes, pero el bienestar, y en ese sentido de los estudiantes, de los profesores y de todo el cuerpo académico. Entonces, en ese sentido me excuso porque creo que resumir en 6 hojas lo que escribí en 40 fue muy difícil. Para mí fue supremamente difícil, y se me fueron algunas cosas que lamento que no estén dentro del documento, pero esa parte es dentro de, si me dan la posibilidad de ser rectora y si podemos asumirlo entre todos, creo que será fundamental que así como nos ven cuando vienen a ver nuestros programas, así nos sintamos, que no tengamos ningún hueco que tapar, sino al contrario, fortalecernos como institución y como seres humanos, que nos sentamos muy bien al interior de la institución. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una siguiente pregunta que es general, y después de esta hacemos unas que han sido destinadas a cada candidato como para darle un poquito de dinámica. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son sus posturas al respecto de casos de acoso y abuso a estudiantes dentro de la universidad? ¿Qué propuestas tienen al respecto del tratamiento de estos casos, y cuál es su compromiso con las situaciones que se pueden estar presentando en este momento? Nosotros estamos comprometidos con el bienestar de la comunidad universitaria, y eso implica que hayan unas reglas claras de convivencia. No vamos a permitir que ningún caso de abuso se presente
y se adelantarán todas las investigaciones de la mano de los mismos denunciantes. Ustedes saben que denunciar un caso no es tan fácil, pero se tratará a través de bienestar universitario, darle, digamos, todo el manejo posible para que estos denunciantes sean realmente resarcidos en cuanto a las situaciones que se hayan presentado. Esperamos que esta comunidad siga comprometida con una convivencia sana. Queremos tener esos espacios de esparcimiento adecuado para que así sea, y pues lógicamente que cuando se presenten estas situaciones, como lo he manifestado, pues nosotros vamos a tratar de investigarlas y tomar las medidas necesarias hasta las últimas consecuencias, porque no es permisible el abuso ni en Bellas Artes, ni en ninguna institución pública, ni en ninguna institución privada. Nosotros somos defensores de los derechos humanos, creemos en los derechos también de género, y por lo tanto tenemos una conciencia social y una calidad humana para manejar estas situaciones. Cuando fui vicerrector tuve la oportunidad, digamos, de conocer algunas situaciones que se estaban presentando con unos profesores que decían que eran de alguna manera digamos, intimidados por la administración, y yo fui el mediador precisamente con los estudiantes y con los profesores para sacar aparte, digamos, estas situaciones, dejarlas atrás, porque muchas de ellas no tenían ningún fundamento, ¿sí? Cuando se presentó, por ejemplo, la toma de la Casa Blanca, recién yo llegado de vicerrector administrativo, yo fui quien medié de la mano de los representantes estudiantiles. Recuerdo a David Zuluaga sentado y diciéndome, necesitamos esto, esto y esto, y yo le dije al rector Charria que eso se lo podía conceder la institución. Esa es, digamos, mi capacidad de manejo en cuanto a las situaciones de crisis, en cuanto a las situaciones que se vayan a presentar en tensión, y siempre abierto al diálogo y a la construcción colectiva de la mano de la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, doctor Rubio. Cero tolerancia, cero. No es factible, no es posible, pero además yo creo que la pandemia nos regaló a los colombianos algo que parecía inusitado. Un fin de semana en Cali asesinaban a 5 o 6 personas, y a nosotros nos parecía eso silvestre. Cuando le contaban a uno que en el sector tal o cual habían sido asesinados unas personas, casi todos los vallecaucanos decíamos, algo debían. Y eso fue terrible. Acumulamos la mayor cantidad de violencia. A una mujer la golpeaban y entonces los vallecaucanos decíamos, quién sabe qué provocó, y eso nos hizo muchísimo daño. Pero la pandemia nos llevó a contar uno por uno los que se enferman, y ahora la noticia de un enfermo nos preocupa a todos. Yo creo que con la violencia, con el maltrato, con el abuso, tenemos que llegar a ese nivel, a que un solo maltrato nos tiene que preocupar a todos, y eso no se puede permitir. Pero además, Bellas Artes tiene una exposición mayor que otra institución, toda vez que aquí el criterio de expresión es lo que se tiene que garantizar, porque el arte es fundamentalmente eso, la libre expresión, y por lo tanto ningún abuso, cero tolerancia a eso. Muchísimas gracias, doctora Consuelo. Bien, pienso que por supuesto cero tolerancia. Nosotros, las mujeres y la población LGTBI, somos el segmento poblacional que mayor sufre del acoso, y por supuesto que pienso que lo primero es también tener el criterio claro de cuándo se está configurando un acoso. Yo creo que tenemos la responsabilidad de hacer una campaña masiva de divulgación en nuestra comunidad educativa para que todos sepamos cuándo se está tipificando un acoso, y de esa manera podamos empezar a actuar frente a ese posible acoso antes de que siga avanzando y que terminemos, como lo sabemos, a todas aquellas personas que hemos estado cerca en esos procesos de acompañamiento de acoso, podamos actuar de manera anticipada y poder limitar las acciones del agresor. Lo segundo, es necesario tener claro cuál es la ruta que desde lo legal y desde lo psicológico debemos tener cuando se presenta un acoso. La tercera acción es la acción legal.
En mi caso, por supuesto, todas las acciones legales que se tengan que dar cuando se presenten este tipo de situaciones de acoso. Y lo cuarto, yo pienso que es importante que tengamos unas instancias de participación de la comunidad estudiantil en esa mirada de construir con y no para, que nos permita tener campañas de prevención y de acción frente al acoso. Serían mis ejes de trabajo frente a esta problemática que, si bien es cierto, desde lo legal se ha ido fortaleciendo, es mucho más reconocido desde lo social, y eso lo sabemos de verdad, que creo que con mucho más conciencia las mujeres y la población LGTBI, que en últimas es la más afectada. Hay bastante por avanzar frente a ese tema de la dignidad y el reconocimiento del acoso, y justamente también frente al castigo para los acosadores. Muchísimas gracias. Bueno, este es un tema que se viene trabajando en Bellas Artes. Hay una ruta de atención para el maltrato, para el bullying. Lo hay, pero sin embargo, a mí me preocupa muchísimo que decimos, para frenar la violencia contra las mujeres vamos a hacer una campaña educativa y vamos a hacer una campaña de publicidad, que aparece la mujer con el ojo rojo y con esto solucionamos, y resulta que hay unos problemas mucho más profundos al interior. Allí tendríamos que mirar cuál es la situación que se presenta a partir de esa persona que permite el acoso y a los acosadores. Allí tendríamos que tener una claridad de actuación instantánea, momentánea. Viví un problema de acoso muy grande, sin embargo, cuando me pidieron que uno de mis hijos fuera retirado de aquella institución, no lo hice. Soy una madre que peleo con todo, así como estaré luchando por la rectoría, y me gusta que los más débiles tengan voz. Me duele cuando culpabilizan a la víctima, que es regularmente lo que sucede en la situación del acoso. La víctima es un problema para la institución, se convierte en un problema, y vamos a hacer lo posible por invisibilizar ese proceso. Es una de las situaciones que me lleva a plantear diplomados en inclusión y formación, porque no solo es el acoso hacia la comunidad LGTBI, sino a todas las personas que tienen neurodiversidades. Eso me hace presentarme una propuesta desde la inclusión para todas aquellas personas que se sientan discriminadas, no escuchadas, y que hay que actuar in situ e inmediatamente, y no será suficiente decir que se retire la institución. Al contrario, hay que permanecer y hay que estar ahí. Nosotros no podemos abandonar a las víctimas, pero también tenemos que hacerle un estudio al victimario, y créanme que a partir de la educación y a partir de Bellas Artes será un compromiso personal grande el que estaré asumiendo, porque considero que la impunidad nos ha hecho mucho mal. La impunidad y el acoso hacia la mujer ha sido impresionante, y no es suficiente con la campaña no me quedaré tranquila con la campaña publicitaria. Apoyaré todas las iniciativas de las mujeres, también de todas las personas con neurodiversidades. Por eso allí propongo que se hagan talleres de braille, talleres hacia el lenguaje de señas, y que todo aquello, persona que se sienta víctima de exclusión, a crear las condiciones suficientes para darle la mano y traerla a nuestra institución, porque yo creo que desde ahí hay que consolidarse. Así que con mucha tristeza veo que deben formularse unas acciones claras y no unas campañas publicitarias. Yo como rectora estaría muy pendiente de eso, por el acoso a las mujeres, a las estudiantes, a los profesores, y a lo que se haya podido realizar, y que podamos escribir pues ojalá otra historia respecto a eso. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer unas preguntas que han sido direccionadas a unos candidatos. Vamos primero con el doctor Gustavo Rubio. ¿Por cuáles de las estrategias gerenciales optaría? ¿Acercar a la institución a los diferentes municipios, especialmente los que tienen certificación, o emprender el camino en el reconocimiento de Bellas Artes a nivel nacional? Bellas Artes tiene un reconocimiento a nivel nacional importante, pero no se nos puede olvidar que
al menos el 70% de los recursos provienen de la Asamblea del Valle. Cuando se proponen aquí iniciativas que tengan que reconocer los diputados y los que los pongamos de nuestro lado, necesariamente esos diputados en la Asamblea representan las diversas municipalidades. Yo no me arriesgaría a abrir sedes en ninguna de las municipalidades del Valle del Cauca, porque eso nos daría el traste con una presencia multicampus que haría muy difícil la acreditación institucional. Hay que hacer acreditaciones de tercera parte y las acreditaciones de tercera parte son nacionales. La acreditación institucional es nacional, las acreditaciones de las ISO son nacionales, la acreditación de las MPG es nacional, así de que arriesgarse a abrir sedes en algunas municipalidades nos genera más posibilidades de disminuir nuestra opción de acreditación que acrecentarlas. Pero eso no significa que uno no pudiese trabajar en articulación, y eso permitiría de alguna manera ir generando otra condición. Lograr un artista, lograr un maestro en artes, en música, en artes dramáticas o en plástica, es un ejercicio que requiere muchísimo aliento estatal, pero para poderlo lograr tenemos que tener un buen número de estudiantes que estén demandando esa clase de servicios, así de que una articulación con las municipalidades nos permitiría atraer a Bellas Artes más gente del departamento para construir esa vallecaucanidad que tanto nos interesa, pero no me arriesgaría a abrir una sede en ningún lugar, so pena de tener que presentarnos como multicampus, y eso nos generaría una disminución en las opciones que ya se han construido. Muchísimas gracias. Vamos con la doctora Consuelo Bravo. Hay dos preguntas que están enfocadas como hacia el mismo tema, entonces se las voy a hacer. La primera es: en el acuerdo 017 de 2020, artículo 4, numeral 3, tercer punto, se exige acreditar experiencia en funciones directivas o docente a nivel universitario por un periodo no menor a 5 años. Es obvio que la experiencia en Incolballet no suple esto por no ser educación superior. Y usted expuso una carta donde internamente la Universidad Santiago de Cali dice poder expedirlo el día 23 de noviembre. Posee certificación y podría por favor hacerlo de conocimiento público. Y la otra pregunta con Incolballet es que es interesante que usted su larga trayectoria la ha desarrollado en esa institución. ¿Qué va a pasar con los terrenos que históricamente son de Bellas Artes y que claramente Incolballet pues se ha beneficiado? Bueno, lo primero entonces empecemos con la última que dijiste, la de los terrenos. No, lo primero de verdad que aclarar que Incolballet no se ha beneficiado, entendiendo Incolballet como una institución. Esos terrenos que son de Bellas Artes y que Incolballet fue un hijo de Bellas Artes, es donde se presta un servicio educativo para talentos potenciales en danza. Somos la única institución educativa en Colombia de este tipo, y en América Latina solo hay 2 similares. Qué maravilla que nosotros podamos tener este modelo exitoso, como no lo tiene ningún otro país, y donde solamente en Colombia pueden venir niños de diferentes lugares a formarse en danza, y pues que inician una formación desde los 9 años. ¿Qué va a pasar con los terrenos? Los terrenos donde está Incolballet, ese es un tema al que le hemos dado toda la larguera durante muchísimos años. Incolballet, igual que Bellas Artes, es una institución del Estado, de la Gobernación del Valle del Cauca, y el hecho de que estemos prestando un servicio educativo pues no afecta desde el punto de vista patrimonial a Bellas Artes, porque el terreno está en los estados patrimoniales de esta institución. Así las cosas, digamos que no hay una afectación patrimonial para Bellas Artes. Nosotros vemos a Bellas Artes como un aliado, y pues no, allí no hay un beneficio para Incolballet. Incolballet es un modelo educativo gratuito del Estado, orgulloso, querido por todos los a nivel nacional y a nivel internacional. De hecho, creo que más reconocido a nivel internacional para talentos excepcionales. Eso es lo que tengo que decir frente al tema del predio Bellas Artes. Frente al título, frente a la certificación, yo tengo una experiencia docente, soy administradora de empresas como pregrado, mi experiencia profesional, soy experta, especialista en planeación estratégica y prospectiva, en gerencia de la calidad, estudios en finanzas, licenciatura en matemática, tengo unos estudios, y en el campo docente de manera particular y puntual
he dictado clases como docente en la línea en gerencia, planeación estratégica, en una materia de prospectiva, estructuración de salarios, relaciones industriales en la Facultad de Administración de Empresas. Hay una certificación que yo aporté justamente porque la Universidad Santiago de Cali la semana pasada, y supongo que aún están en una visita de pares. Hay una dificultad desde el punto de vista logístico en los archivos de la Universidad Santiago de Cali, y ellos, como la experiencia docente mía es como de 1994 y 1995, hicieron una sistematización de los archivos y tienen que irlo a buscar en unas cajas. Por eso me mandaron una certificación diciéndome que me lo entregarían el martes 26, los certificados no me los han entregado. Sin embargo, yo cumplo con los requisitos porque es muy claro el requisito cuando dice que se debe tener, aun cuando no los aporte, pero pues por supuesto, puesto que lo voy a aportar, por eso yo tengo una certificación de la universidad donde me dice que me lo entrega el 26, se debe aportar o experiencia docente o experiencia en cargos de dirección en instituciones educativas o culturales. Yo cumplo con los dos requisitos, pero en el peor de los casos, que si la Universidad de Santiago, que tiene que sacar las certificaciones por alguna razón, tiene un enredo bastante complicado con el tema de las certificaciones, yo estoy cumpliendo con los requisitos del cargo, de lo contrario no me habría postulado. Muchísimas gracias. Vamos con el doctor Mosquera. Son también varias preguntas y comentarios que se hacen, voy a darle específicamente dos. El primero es, ¿qué son eso? ¿Podría explicarnos su participación, señor José Olivar, en la pérdida del presupuesto de 1.800 millones durante el periodo en el que usted estuvo como administrativo en la institución? Y la otra pregunta es, ¿qué piensa de la persecución a administrativos y estudiantes dentro de las instituciones? Bueno, voy a comenzar por la segunda, también haciéndole caso a Consuelo. Y es, para mí es reprobable de todo punto de vista cualquier persecución que se le haga a la comunidad universitaria. Yo soy miembro de la comunidad universitaria de Univalle como docente catedrático, soy miembro de la comunidad universitaria en la Universidad Autónoma de Occidente. En este momento solamente tengo esas dos vinculaciones. Pues nunca, cuando he asumido un cargo directivo en una institución, he desarrollado actividades de persecución contra cualquier miembro de la comunidad universitaria. Al contrario, siempre he sido, como ahorita lo manifesté, mediador en cuanto a las tensiones que se puedan presentar. Incluso recuerdo un paro muy importante que hubo en la Universidad del Valle, sede Palmira, que dio lugar precisamente a la equidad en el pago de las matrículas. Ese paro duró 33 días, se tomaron la sede de Palmira. Las personas, los estudiantes que estaban en ese paro, en su gran mayoría eran personas, miembros de la comunidad universitaria, con los cuales tenía yo la relación tan clara, ¿sí?, que fui capaz de ir a las asambleas que ellos tenían y decirles, bueno, listo, el paro está vivo, pero ¿qué es lo que están haciendo mientras tanto en el paro? Porque parecía que eso se iba a alargar, y siempre he sido, digamos, un mediador en esas situaciones de tensión. Por lo tanto, pues en ningún momento voy a compartir ninguna direccionamiento para ir en contra de cualquier miembro de la comunidad universitaria. Y ojo que yo entiendo como comunidad universitaria sobre todo los estudiantes y docentes, pero también considero como comunidad universitaria los servidores públicos en el caso de Bellas Artes en todas sus modalidades de contratación, y también considero a los egresados. Entonces, desde mi rectoría nunca va a haber ninguna situación que vaya en menosprecio y en menoscabo de las personas que hacen parte de la comunidad universitaria y de ningún grupo de interés que tenga que ver con Bellas Artes, porque yo asumo digamos el rol de rector de Bellas Artes con la camiseta puesta de una institución, y así me voy a comportar como siempre lo he hecho en mi carrera académica y profesional. Bueno, con relación a los 1.800 millones de pesos, yo aquí tengo una carta precisamente del 30 de octubre del 2013. En ese momento estábamos en elecciones para rector, estaba en contienda precisamente el actual rector, que llegó básicamente por esas elecciones, y estaba en contienda también el rector con el que yo llegué a Bellas Artes, que pues ahorita explico un poco cómo llegué aquí a la institución.
Esta carta la hice el 30 de noviembre de 2013 porque nos informaron precisamente que nos estaban recortando el presupuesto y le pedí explicaciones. En ese momento el secretario de Hacienda estaba de vacaciones y estaba encargado Juan Carlos Perilla, y aquí yo puedo adjuntar, le voy a pedir pues a Comunicaciones que nos copie esa carta y la ponga a disposición de toda la comunidad universitaria para que deje la constancia de que hicimos desde el primer momento en que nos dimos cuenta de que ese recurso se nos estaba recortando, hicimos todo lo posible para que se reincorporara y así lo logramos de la mano del doctor Ramón Daniel Espinosa cuando llegó a la rectoría, acompañándolo y trayendo incluso al secretario de Hacienda acá a la institución, donde reconoció públicamente que esa decisión la había tomado desde el punto de vista técnico y desde su escritorio, es decir, que no tuvo en consideración la importancia y la afectación que podría darnos a nosotros como institución de educación superior. Y a partir, digamos, de esas mesas de diálogo se construyó la recomposición del presupuesto, insisto, en la cual también tuve la oportunidad de participar. Y sobre ese tema de los recursos, precisamente yo tengo aquí también un documento que es el Acuerdo 020 de 2013, es un acuerdo que hicimos para la edición presupuestal. Este acuerdo fue elaborado en su momento por la técnica María Eugenia Rodríguez y revisado y aprobado por el vicerrector José Olivar Mosquera. Este acuerdo es de fecha 27 de septiembre de 2013 y ahí en ese acuerdo estamos solicitando la adición presupuestal de 3.293 millones de pesos. Ese acuerdo luego se volvió un decreto de la gobernación que es el 1122. Este decreto es del 7 de noviembre, puede ser también consultado y si así lo considera Comunicaciones puede ser difundido. Porque en este acuerdo precisamente, en este decreto, la gobernación acepta la inclusión de esos recursos y nosotros aquí damos fe de que logramos una generación de recursos adicionales para Bellas Artes, muy por el contrario de lo que a veces algunos miembros que no tienen relación conmigo y que nunca se han sentado a hablar del tema conmigo y que tratan de difamar mi buen nombre. La verdad en esto tengo las pruebas, siempre que me he presentado como candidato las he traído porque no me interesa que menosprecien el nombre que he construido a costa, digamos, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, y que quienes me conocen saben mi estilo es básicamente trabajar de la mano de la gente. Yo recuerdo medidas tan básicas como llevar a los comités de contratación a las personas que habían sido solicitantes, digamos, de las necesidades. Eso es básico, o sea, ¿quién conoce y quién sabe qué características? Una cosa es que uno haga, digamos, el estudio previo de la necesidad, y otra cosa es que cuando se vayan a tomar decisiones no incluyamos precisamente a estas personas. Siempre actúo de esa manera en Bellas Artes y siempre actúo de esa manera. Quienes tienen claridad sobre la situación es quienes me conocen y por lo tanto aquí dejo constancia de las pruebas escritas de cómo nosotros hemos actuado precisamente para traer más recursos a Bellas Artes y nunca, en ningún momento, hemos pretendido atacar a la institución porque ante todo siempre hemos desarrollado, digamos, una tarea poniéndonos la camiseta. Entonces yo le hago un llamado pues a algunas personas que no sé qué intereses tengan de dañar mi nombre y de dar un desprestigio que no tiene ningún asidero, dado que las pruebas están aquí presentes y las podemos poner públicas, ojalá en las páginas institucionales de la universidad. Yo lo voy a hacer en la fanpage que voy a crear para seguir difundiendo los videos y todo lo que hemos hecho aquí al interior de este foro, porque me parece muy importante, dado que de que muchos estudiantes tuvieron clases, de que muchos profesores tuvieron clases, pues replicar este foro para que tomen la decisión en la consulta académica de la mejor manera y conociendo de lleno, digamos, todo lo que hemos planteado en estas propuestas y las claridades que hemos dado al respecto sobre nuestra actuación profesional y sobre nuestro pensamiento como personas, ciudadanos y docentes en este caso. Muchísimas gracias. Bueno, son las 12:26, ya nos queda una hora para que se termine este foro. Voy a hacer una pregunta que es general y está relacionada con un tema de gran preocupación. Con un tema de preocupación general. Entonces es: si están pensando en expandir programas y en ampliar la oferta académica de la institución,
¿qué políticas de contratación tendrían para los nuevos docentes para que se suplan estas necesidades? ¿Qué programas de formación y actualización docente tienen considerados? Y cómo mejorar esas condiciones laborales de nivel salarial, implementación de escalafón y contratación de hora cátedra. Para la doctora Ocampo. Al revés, ¿sabes? Bueno, es muy importante el proceso de la expansión. Yo, por el contrario, pienso que Bellas Artes tiene la capacidad de expandirse, no tanto por sí misma, sino por el resto de la población que ya demanda nuevos programas y nuevas ofertas. Por el contrario, yo pienso que tenemos toda la capacidad para abrir las sedes multicampus y que esto le permitiría un crecimiento, además que económico, porque yo pienso a Bellas Artes como una institución sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Haríamos una gran convocatoria para revisar el estatuto docente, haríamos una gran convocatoria porque, si bien es cierto, cuando analicé el estatuto docente y lo comparé con el de las universidades a las que he pertenecido aquí en Colombia, vi carencias muy grandes que impiden, por ejemplo, que docentes de hora cátedra puedan estar contratados y puedan como tener un proceso inclusivo dentro del escalafón. Entonces, de mi parte, esto se hará una convocatoria para reunirnos con todos los docentes y para mirar qué posibilidad y qué oferta se pueda desarrollar. También planteo la Escuela de Formación para Docentes Universitarios, donde considero que no es suficiente ser artista para ser maestro. Allí vemos que se pueden cometer grandes errores y grandes equivocaciones. Entonces será un proceso de calidad donde podamos construir también todos aquellos horizontes. Fui muy juiciosa al hacer la propuesta y ahora presentarla. Desafortunadamente las diapositivas no iban conmigo y el tiempo también es perverso cuando uno lo quiere decir todo en un momento, pero yo planteaba dentro de la propuesta que presenté por escrito, planteaba que los profesores, que los docentes debería posibilitársele que pudieran hacer intercambios, realizar intercambios internacionales y en ese sentido visualizar las categorizaciones. Nosotros estamos, dentro de la propuesta que yo realizo muy respetuosamente, de abrir en otras sedes, se haría por concurso y sería un concurso muy cumpliendo todos los requisitos para que asimismo pues se puedan elegir a los mejores, porque para la universidad los mejores. Al igual está con esta posibilidad de concursar tan interesante, donde yo pongo mi hoja de vida con toda transparencia. He vivido y he sufrido, vuelvo y les digo, lo que ha sido ser profesora hora cátedra y que me hayan sacado porque no le gusté a determinado directivo, y eso es algo que hay que blindarse en la universidad para que pueda ser muy robusta. Entonces, trabajaría porque fueran procesos de concurso transparentes, revisaría el estatuto docente, eso sí lo revisaría, y se harían unos concursos muy transparentes para los profesores. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con el doctor Rubio. Recuerden que la pregunta es cómo mejorar las condiciones de los docentes, si se tiene en cuenta o si se quiere ampliar la oferta institucional. La oferta institucional de Bellas Artes está en interpretación musical, en licenciatura de artes escénicas, en artes plásticas y en diseño gráfico. Y yo creo que desde esa misma oferta de facultades podría pensarse en una
mayor oferta con registro calificado. Yo propongo que a partir de lo que ya existe, empezar a plantearse unas opciones que permitieran ampliar el abanico de la oferta, sin que ello signifique ir a otras condiciones. Y ahí diría yo que plantearse nuevos programas requiere de ambientes de aprendizaje nuevos, que no sé si tengan las condiciones para ser financiados en momentos en que buena parte de los equipos, del mobiliario, de los instrumentos que hoy tienen estos programas está siendo altamente demandada. Entonces ahí yo tendría una precaución. Creo que alcanzamos a hacer un ejercicio con licenciatura con artes plásticas, y pudimos ver cómo era posible modularizar algunos de las asignaturas que ya existen con los profesores que existen para tener una oferta adicional. Bellas Artes tiene ya una estructura definida en la planta de cargos. Tiene 66 cargos, entre un profesor especializado, 39 de tiempo completo, 3 de 3/4 de tiempo y 23 de medio tiempo, lo que da 66 plazas que están establecidas allí. Y tenemos una dificultad legal profunda, y es que en Colombia el principio de presupuesto de la homeostasis señala que las instituciones públicas no podemos crecer a más altitud que crece la economía en términos generales. De alguna manera nosotros tenemos un límite que se plantea a partir del gobierno nacional. El gobierno departamental adopta eso a través de una ordenanza, y pues Bellas Artes puede mejorar o modificar sus condiciones en términos de esos techos que se definen. Entonces ahí hay una dificultad en términos del proceso, pero como hay formas que podemos hacer en la institución universitaria, y fundamentalmente tiene que ver con el escalafón. Digamos que las asignaciones, los techos de asignación para el escalafón están definidos. Nosotros tenemos profesor auxiliar, profesor asistente, profesor asociado y profesor titular, y ahí hay unos techos que además cada año nos fija la ley en términos de techo. Pero creo que en el escalafón es demasiado rígido para poder permitir que haya una movilidad, y esa movilidad la que podría generar un paso en el escalafón que permitiera desde luego mejorar las condiciones. Y hay en la ley 30, una ley de jerarquía superior, porque es una ley orgánica, una restricción en términos de profesores de hora cátedra, y está claro que solo pueden disfrutar del escalafón los profesores de planta. Los profesores de hora cátedra no se pueden escalafonar. Solamente se puede asimilar las condiciones que tiene el profesional que se presenta a hora cátedra al escalafón para la asignación salarial, pero no para los beneficios del escalafón. Y esa es una restricción nacional, internacional si se quiere, pero eso tiene también algunas posibilidades. Yo propongo en el factor 4, el proyecto 416, un tema de formación superior para la actualización y la promoción de la docencia universitaria. Y creo, Bellas Artes ha creado un fondo que, si no mal estoy, era de 200 millones de pesos para la formación posgradual de alta calidad, y el fondo no se agota porque casi nadie se presenta. Así que ahí requiere de un reimpulso y de un estímulo para que eso pueda, asociado necesariamente a una internacionalización y a un reconocimiento de los aprendizajes que se pueden hacer. Gracias. Muchísimas gracias. La doctora Consuelo Bravo. Bien, yo creo que para esa pregunta 3 líneas puntuales. La primera, la oferta. El tipo de oferta está directamente relacionado con el tipo de vinculación que tengamos con los docentes. Pero adicional, esa fuente de financiación. Es necesario tener claro la fuente de financiación también para poder mirar el tipo de vinculación que tengamos con los docentes. Hay algunas vinculaciones, hay algunos en el presupuesto que seguramente pueden ser vía programa colaborativo, vía fuente de un proyecto de cofinanciación, o unos recursos que pueden venir con destinación específica. Entonces, también depende de cómo es la fuente de financiación. Y un tercer elemento importantísimo para tener en cuenta es el escalafón. Sin duda nosotros tenemos que avanzar en la implementación del escalafón docente,
que va a permitir poder facilitar, acompañar no solamente la línea de acreditación, sino también esas condiciones salariales de nuestros docentes, pero también las académicas. Un escalafón que esté articulado de manera directa, no solamente con la parte de asignación económica, sino con todos los requisitos y que debe tener de acuerdo a la norma que regula y las condiciones mínimas que se exigen. Entonces, para esa respuesta es necesario primero, antes de dar una respuesta puntual, tener claros esos 3 elementos que he mencionado, y de acuerdo a esos 3 elementos sí poder decir cómo sería el tipo de vinculación de nuestros docentes o de nuestros maestros. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Mosquera. Bueno, primero recordarles a toda la comunidad universitaria que yo soy docente, precisamente experto en finanzas públicas, presupuesto público y contabilidad pública. Eso es lo que enseño en posgrados y pregrado, tanto en la Universidad del Valle como en la Universidad Autónoma. Lo he enseñado en la UPB, en distintas instancias. He tenido en mis salones de clases actuales diputados, he tenido en mis salones de clase personas que han pasado por alcaldías, he tenido en mis salones de clase funcionarios de todo tipo y de todo nivel de las entidades públicas de la región. Y en ese orden de ideas, yo conozco que cuando tenemos, digamos, unas restricciones de presupuesto, necesitamos solucionarlas. Lo primero que yo enseño en mi salón de clase es que el presupuesto no es una camisa de fuerza. El presupuesto es una base para precisamente apostarle a lo que nosotros queremos proyectar, en este caso de la institución. Mi compromiso con el escalafón docente, y no solamente con el escalafón docente, sino también con la contratación de los profesores catedráticos, generando, digamos, una categorización similar a la que ofrece el escalafón docente y que nos define y obliga incluso la legislación de educación superior en Colombia, es total. Nosotros vamos a hacer unos ajustes al presupuesto del año 2021 que nos van a permitir hacer eso, ¿sí? Y para el año 2022 nosotros nos comprometemos de la mano de los diputados del Valle del Cauca, de la mano de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, para consolidar esa propuesta del Valle Invencible, un Valle Invencible con la educación superior en Bellas Artes en calidad, en condiciones y en los niveles apropiados para nuestros docentes. Entonces, para el 2022 nosotros esperamos tener ya un blindaje presupuestal definido a través de una ordenanza que vamos a impulsar en la Asamblea Departamental y que nos permita tener una base presupuestal real y acorde a las necesidades de Bellas Artes para que tengamos una adecuada y pertinente contratación para nuestros docentes. Sabemos cómo hacerlo, tenemos las referencias, también en mi fanpage voy a publicar las ordenanzas que hay en otros departamentos como el de Antioquia y que benefician, por ejemplo, al Tecnológico de Antioquia y a una institución que se llama, bueno, se me olvida ahorita el nombre de la otra institución, pero que hoy tienen un blindaje presupuestal, igual que como lo tiene en el local. Hay un acuerdo municipal también en Medellín que blinda al ITM. Estas dos instituciones, el ITM y el Tecnológico de Antioquia, las he visitado como par académico y por eso tengo una relación directa, digamos, de cómo lograron ellos ese blindaje para esa autonomía y esa sostenibilidad que nosotros estamos proponiendo. Aquí no estamos inventándonos cosas, son aspectos que ya han sido desarrollados. Y cierro un poquito con algo que me quedó pendiente en la respuesta anterior, y es, yo llegué aquí a Bellas Artes por unos estudiantes, y les cuento que hace 15 años el trabajo profesional que yo he desarrollado en cualquiera de las empresas donde ustedes miren, en la ENRU, en la alcaldía de Cali, en la alcaldía de Palmira, en todas las instituciones donde yo he estado, he llegado es porque unos estudiantes han referido mi hoja de vida y el que toma las decisiones de alguna manera nos ha llamado. En ese caso llegó la hoja de vida a través de un estudiante que me conoció en un curso. Después, mucho después me di cuenta quién era el estudiante, y entre esas hojas de vida pues me llamaron a mí un día a decirme, vea, tenemos esto para que usted sea vicerrector. Me entrevisté en ese caso con el rector que estaba en ese momento, que era el doctor Charria. Nos entendimos en la medida de que iba a ser respetuoso de mi gestión, y así lo fue durante el tiempo que yo estuve aquí. Por eso pude adelantar esa gestión de recursos, por eso pude adelantar todos estos aspectos, porque yo llego aquí a esta rectoría del 21 al 24 como un profesional autónomo, independiente, sin ninguna vinculación
que nos pueda afectar como institución, y al contrario, ofrecerle lo mejor a nuestra querida y apreciada Bellas Artes. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta también es general, es una pregunta desde el sector de los profesores y dicen que ellos son evaluados permanentemente por estudiantes y decanos. ¿Cómo hacer para que los profesores también puedan evaluar a los directivos? Esta pregunta es para el doctor Rubio. Vamos de nuevo en este sentido, ¿vale? Muchas gracias. Pues yo creo que hay un cogobierno en las instituciones de educación superior. Los profesores tienen asiento en los comités de facultad, en el consejo académico, en el consejo directivo, y creo que hay por lo menos una vez al mes una reunión en la que se evalúa el desarrollo de la institución, pero además esta institución pública tiene una obligación, y de alguna manera nos han pedido que sinteticemos en 5 páginas un propósito que luego tendrá que volverse un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo creo que es la manera como se evalúa la gestión de los compromisos que hagamos. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que uno ofrece para poder honrar después ese desarrollo. Un funcionario no logra la aprobación de su gestión si no consigue como mínimo el 80% de lo que prometió. Y esa evaluación no es final, es una evaluación de proceso. Pero además hay un criterio que ha logrado Bellas Artes y que lo tiene el 75% de acreditación de alta calidad, que es la autoevaluación. Y en esa autoevaluación creo que hay una comisión de docentes y un consejo académico que preside necesariamente el rector y que establece cómo serían las condiciones para que pudiese ser evaluada su gestión. Frente a los administrativos, el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene muy clara cómo se hace la evaluación, ha cambiado la manera como se evalúa, se hace en línea y es completamente transparente, lo que quiere decir que de alguna manera el funcionario se compromete con un manual de funciones que está claramente acordado institucionalmente y es con base en ese plan de funciones que se le evalúa. El rector se evalúa con estas 5 páginas que escribimos y con lo que se logre llevar al plan de desarrollo, y cada periodo que se evalúe, cada 6 meses, dice el estatuto, debemos presentar un avance y debemos llegar al 80% de lo que nos comprometimos a hacer en ese periodo. Así es de que yo creo que la evaluación está servida, lo que habría que hacer es aplicarla. Y termino con esto. En Colombia casi todo está reglamentado y está bien reglamentado. El problema es que no lo aplicamos. Entonces casi que lo que habría que hacer es cumplir lo que está reglamentado, porque además las reglas son claras y el estatuto general, el estatuto profesoral, la manera como se vinculan está perfectamente escrito. Hay que hacer algunas posibilidades y desde luego estos reglamentos no pueden ser modificados a menos de que así lo decida la comunidad académica. Y desde luego, como lo decía el doctor Mosquera, tenemos escenarios de planificación como el presupuesto y como los planes de acción y los planes de desarrollo, que son los que nos permiten cumplir lo que estamos diciendo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, doctora. Sí, a veces cuando uno pone como un título, da por sentado que todo se entiende. Entonces yo digo, me pienso, ¿no? Digo, en mi rectoría todo será participativo. Bueno, ¿y qué significa la participación? Y es como un poco, yo participo, todos participan y ellos deciden. Ahí siempre en los procesos de evaluación y de representación hay como esa ausencia, ¿no? Cómo hacer para que verdaderamente se agencie la participación. Y en este sentido, nuestras instituciones educativas son abiertas, plurales y democráticos. El asunto es la democracia, cómo es el ejercicio de la democracia. Entonces, tendríamos que revisar los métodos. Tengo todas las posibilidades de pensar que las estructuras como están hechas se pueden cambiar, se puede intentar, y pensaríamos en los métodos, porque la pregunta es muy interesante, porque también trae la respuesta consigo. Hay cierto desconcierto frente a la participación.
los profesores y los docentes siempre nos hemos sentido evaluados. Y es terrible porque el estudiante tiene toda la posibilidad de decirnos de nosotros lo que quiera. Y nosotros no tenemos capacidad de defendernos y asimismo pues nos sacan de circulación porque es que lo evaluaron mal y no sabemos nosotros cómo el mecanismo está siendo utilizado. Entonces, frente a esa participación, vuelvo y propongo que realicemos unas jornadas de revisión frente a la participación y miremos a ver en el mecanismo qué es lo que está fallando. Regularmente falla la metodología y me quedó una espina ahora frente a la inclusión y es que regularmente nuestras prácticas pedagógicas favorecen el bullying, favorecen que se den determinadas situaciones donde yo no me siento incluido y yo no me siento participante. Entonces, si tenemos todos esos mecanismos de participación, ¿por qué no nos sentimos participantes? ¿Por qué no vemos que esto cambia? ¿Por qué no damos como ese giro hacia, bueno, vamos a pedir que se pueda hacer algo participativo y no sea como una democracia participante que está muy bien escrita, pero muy mal agenciada? Entonces, a mí me parece, y le respondería a quien hizo tan maravillosa pregunta, que tendríamos que mirar cómo agenciamos los procesos de participación en Bellas Artes y desde la rectoría, que no me sea suficiente pensar que ahí está el proyecto de inclusión, ahí está la participación, agenciar una participación real. Muchísimas gracias. Bueno, les recuerdo, la pregunta es que los profesores son evaluados permanentemente por estudiantes y decanos. ¿Cómo hacer para que ellos también puedan evaluar a los directivos? Doctora Bravo. Bien, una pregunta puntual y una respuesta puntual y muy precisa. La pregunta está enfocada a la evaluación para el nivel directivo. Yo pienso que en la vida todos debemos ser consecuentes y en la visión de Bellas Artes habla de formar para la vida y específicamente formar un ser humano integral. Si yo no quiero que mi hijo sea mentiroso, yo no digo mentiras, es elemental y es sencillo. Creería yo que si estamos en un sistema que tiene programas acreditados, en una institución educativa superior que trabaja con estrategias de calidad, la calidad requiere evaluación y la evaluación se tiene que hacer en todos los sentidos. Existe la autoevaluación que se tiene que dar por los requisitos de la misma acreditación. Tenemos indicadores específicos de cumplimiento y de impacto que se pueden evidenciar vía programa, por ejemplo, como la propuesta del cumplimiento de un programa rectoral, y eso es una evaluación. Tenemos la rendición de cuentas, pero yo sí creo en los sistemas de evaluación que nos permiten tener planes de mejora, poder tener retroalimentación y, por supuesto, mejorar en esa calidad educativa y artística que estamos buscando. Yo sí pensaría que sería muy interesante que pudiéramos hacer unas evaluaciones a nivel directivo, unas evaluaciones encaminadas no a las líneas de enjuiciamiento, pero sí a mejorar los procesos en este sistema de gestión de calidad que estamos trabajando y que se está implementando y que se ha implementado y que además es el camino para esta institución educativa superior. Entonces sí, yo sí creo en los mecanismos de evaluación. Me parece maravilloso que podamos encontrar un mecanismo de participación donde podamos implementarlo y que hagamos ese sistema de evaluación no solamente para los profesores, para los estudiantes, sino que nosotros como directivo también lo tengamos claro en el qué hacer, en el día a día y en los resultados, pero no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también en esas condiciones humanas. Porque reitero que debemos ser consecuentes. Si nosotros estamos buscando seres humanos integrales, los directivos, los docentes y demás también debemos ser seres humanos integrales. Por lo tanto, la evaluación no solamente en las competencias requeridas específicas para el cargo, en los propósitos, en los indicadores puntuales, sino en esas competencias humanas que hacen que se hagan realidad y que tengamos resultados de impacto en cualquier institución. Muchísimas gracias, doctor Mosquera. Usted cierra esta ronda. Bueno, la evaluación, vamos a hacer un poco aquí de pedagogía. La evaluación se puede hacer antes, durante o después. Y nosotros, nuestra propuesta es la única que tiene una evaluación de antes. Y eso implica que ustedes, los miembros de las unidades académicas, puedan elegir sus decanos, puedan elegir las personas que van a desarrollar directamente el liderazgo en cada una de las unidades académicas. Entonces ahí ya hay una evaluación previa, y en esa evaluación previa, fíjese que hay un componente muy importante, y es que para aspirar a ser decanos deben haber cumplido nuestros docentes pues las mejores calificaciones por parte de nuestros estudiantes. Eso aunado, digamos, a
a un sistema, digamos, de información que hace parte de lo que nosotros tenemos en nuestro eje estratégico número 4 sobre la transparencia. La gran apuesta es que todos nosotros podamos conocer qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y que permanentemente vamos a rendir cuentas de cada una de nuestras acciones. Desde el ejemplo, digamos, que voy a dar como rector, y además desde lo que pueden hacer seguramente y de una muy buena manera, porque yo aspiro que esto nos lleve a que en 4 años sean estos decanos, sean ustedes los profesores. A mí pues me parece muy triste que ustedes no hayan aspirado al cargo de rectoría cuando hay tanta capacidad en esta institución, ¿sí? Yo aspiro que 4 años nos sirvan para entrenar a estos decanos que salen de nuestras unidades académicas, para que aspiren en 4 años a ser los rectores de nuestra institución. Yo lo que quiero es empoderar a la comunidad académica de Bellas Artes para que prácticamente el liderazgo participativo que yo represento se convierta en un sistema de evaluación permanente de lo que hacemos para rendir cuentas a la comunidad universitaria y a todos los grupos de interés, porque nosotros no vamos a ser nunca una institución que le cierre la puerta a todos aquellos que estén interesados en trabajar por los mismos objetivos que Bellas Artes desarrolla. Quiero además anotar un punto, digamos, adicional que no tiene que ver con la pregunta, pero que no lo he tocado en mis intervenciones, y tiene que ver con los grupos artísticos de Bellas Artes. Pues lógicamente en la proyección social de Bellas Artes, los grupos representativos, la banda departamental y Titirindeva, pues nos han marcado la ruta y nos van a seguir marcando la ruta de lo que es la proyección social a nivel nacional y a nivel internacional. Esperamos que a través de ellos tengamos una movilidad en todo el panorama del país, y que nuestros estudiantes a través de estos grupos se puedan desplazar a los distintos eventos a lo largo y ancho del territorio nacional, y también en algunas situaciones de movilidad internacional. Muchísimas gracias. Bueno, vamos llegando a la parte final de este foro, son las 12:54. Creo que tenemos tiempo para 2 preguntas más. Entonces vamos a iniciar esta ronda como empezamos, ¿vale? Vale. Bueno, la pregunta es: Bellas Artes, cada facultad, los programas, son 4 programas, han tenido problemas de espacios físicos. ¿En qué espacios se darían sus propuestas de posgrados o nuevos programas en caso de realizarse? Muy buena pregunta. Nosotros pretendemos, y siempre lo hemos hecho así, revisar el uso de los espacios. Hay algunas facultades, como yo lo he señalado, la Facultad de Artes Escénicas pues ha perdido más o menos un 35% del espacio. Es increíble que Bellas Artes, después de haber adquirido 3 y 4 propiedades desde hace 7 años que yo no estoy acá, ha adquirido 3, 4 propiedades, y en lugar de crecer en espacios físicos hemos decrecido, ¿sí? Eso no ha pasado igual con la FABA. Creo que en la FABA, en la propiedad de atrás, digamos, ha tenido algo de expansión, y nosotros esperamos, fíjese que nosotros ya tenemos acá la casa de la esquina, que es la que decimos que es la casa campus. Pues en esa casa, pues lógicamente el proyecto de campus virtual va a ser vital, pero también ahí podemos hacer unas adecuaciones importantes para oferta de programas que, ojo, no los está proponiendo José Olivar Mosquera, sino que la comunidad universitaria en sus unidades académicas los está desarrollando. Hay ya unas propuestas muy adelantadas de 2 maestrías, ¿sí?, que están casi para ofertarse. Ojalá las podamos ofertar en el año 2021, en el segundo semestre. Ya hay unos programas técnicos muy avanzados en música, ya hay unos programas técnicos avanzados en las otras 2 facultades, que también nosotros tenemos la capacidad de ofertarlos. Y si no es suficiente en los espacios que tenemos adecuados en la actualidad y que podemos adecuar para cubrir, digamos, esta oferta, pues vamos a recurrir a otros espacios. Fíjense que ahorita hablaban un poco del lote que nosotros tenemos compartido, porque de alguna manera lo está utilizando para bien del Valle del Cauca y el desarrollo artístico y cultural, Incolvalet. Nosotros creemos que en ese lote, que hay un espacio que no se está utilizando, podemos tener un campus que sea para esparcimiento, pero que también nos provea opciones de oferta académica. Ese campus todavía tiene un uso
que se le puede canalizar, y de la mano de Incolvalet seguramente lo vamos a hacer. Lógicamente que esa propiedad es de nosotros y estamos en mora de explotarlo. Además que hoy ese campus o ese lote donde está ubicado, digamos, Incolvalet, insisto, hay un lado del lote que no está utilizado por Incolvalet y es el que yo pretendo utilizar para el campus. No, para nada vamos a sacar a Incolvalet. Incolvalet es nuestra institución hermana, nuestra institución que trabaja por los mismos fines, y yo estoy seguro que como rector de Bellas Artes voy a trabajar de la mano con Consuelo Bravo, que es la actual rectora de Incolvalet, para desarrollar las mejores propuestas en esos espacios, y en ese espacio en particular pues vamos también a proyectar opciones y oportunidades para esa oferta académica importante. Entonces, la verdad es que tenemos cómo hacerlo y podemos hacerlo, y lógicamente nunca va a estar en detrimento de los espacios que actualmente tienen nuestros programas, y necesitamos crecer espacios para FAE. Inmediatamente yo sea rector, vamos a hacer como prioridad la sala de ensayos para teatro. Muchísimas gracias, doctor Rubio. Me comprometo a 3 cosas. Voy a trabajar ajustado a las normas existentes. Si son acuerdos institucionales, lo acordaron entre ustedes y eso lo voy a respetar. No me voy a comprometer con algo que deba lograr en la decisión política de otros. Y no propongo absolutamente nada que no sea financiable o que comprometa lo que ya tiene financiación. Por eso, en el factor 1, misión y proyecto institucional, propuse 3 proyectos. El 1.4, 3 programas. Lograr nuevos registros calificados en programas asociados a la oferta actual, que potencien el arte, la creación y la innovación en la región, pero que no afecten lo avanzado en alta calidad en esa oferta. Establecer metas de recaudo y desde luego de inversión según participación financiera de cada programa. Y finalmente, abrir cursos con instituciones de educación superior de alta calidad, nacionales e internacionales, para la formación y la internacionalización de los currículos actuales, para las artes y la calidad, que nos permitan crecer en oferta y en calidad. ¿Cierra? ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora Bravo. Bueno, ¿allí me escuchan? No sé por qué se agachó. Se cae el micrófono. Bueno, por supuesto, entiendo la dificultad desde el punto de vista de la infraestructura para ciertos programas, y créanme que yo de eso de tener dificultades de infraestructura sí sé, porque hasta allí me salió en el chat el tema del uso del predio de Incolvalet, o sea, nosotros con el tema de la infraestructura, y entiendo perfectamente a esos programas artísticos, porque las dificultades de espacio pues obviamente afectan todo lo que tiene que ver con la transmisión del conocimiento, de eso harto que sí sé. Entonces lo primero es que por supuesto cualquier decisión que se tome estará encaminada a no tener mayores afectaciones, todo lo contrario, a poder mejorar esas condiciones de infraestructura. Lo segundo, sin duda, el tema de la virtualidad estará muy presente en cualquier decisión que se haga, o sea, hay un nuevo mundo, hay una nueva situación frente a las herramientas tecnológicas que podemos tener. Y lo tercero, poder hacer convenios en espacios, si ese es el caso, de nuevos programas, en cursos de extensión o en cualquier línea que sea que desarrollemos, poder hacer convenios en infraestructuras, en territorios, en otros lugares, en otros municipios, que nos permitan poder ampliar, crecer, pero no tener afectación de nuestros programas con espacios que ya tenemos afectados en el momento. Muchísimas gracias, doctora Ocampo Hoyos. Bueno, yo dentro del programa que propuse para la rectoría, propuse la virtualización de los programas, propuse la internacionalización también de los posgrados. Haríamos como me comprometo, si puedo tener esa gran posibilidad de ser rectora de Bellas Artes, a reunirme con cada una de las comunidades educativas de cada programa y definir sus necesidades. Primero que todo, definir sus necesidades en cuanto a espacios, en cuanto a necesidades materiales más factibles, y conforme a ello estaremos tomando las decisiones
pero también estaremos partiendo hacia la búsqueda de recursos. Yo sí creo, estoy convencida que cuando uno tiene, puede repartir lo que tiene y puede crear más. O sea, estamos en un momento de Cali, de la sociedad, que nos hemos crecido tanto y requerimos tanto que no podemos quedarnos solo con lo que tenemos, sabiendo que podemos, con la ampliación de programas, con la ampliación de posgrados, podemos ampliar cobertura y beneficiar a mucha más gente. Con la ampliación de los posgrados vamos a poder obtener mucho más recurso económico para poder ampliar sedes, para poder tener muchísimos más espacios locativos para desarrollarnos. Si bien es cierto, las maestrías y los doctorados no requieren todas las instalaciones que requiere un programa de pregrado por su necesidad, estaremos buscando cómo los nuevos programas que propongo y que se puedan proponer estarán mejorando la oferta. En ese sentido, yo considero y he trabajado con instituciones públicas y privadas, que Bellas Artes es una institución sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida. Y considero, y he estado en varias rectorías con rectores que se han puesto la camiseta y han conseguido los recursos, como también me he tenido la posibilidad de estar con rectores que están esperando que todos se los traigan a las manos. Entonces creo que sería la primera, que me pondría la camiseta, gestionaría los recursos, ampliaría los programas y de ahí está mi propuesta de crear o fortalecer los diplomados. Los diplomados dan muy buenos recursos, los posgrados también dan muy buenos recursos. Entonces yo a eso no le tengo temor, porque desde que hice la propuesta era consciente de las necesidades, por ejemplo, que tenía la Facultad de Artes Visuales, era consciente y se me preguntaba por ello y decía, bueno, tenemos que ponernos la camiseta, generar los recursos, y definitivamente yo sí pienso como si fuera rectora, con la posibilidad de ampliar la cobertura y lanzarnos a los posgrados, porque eso nos mejoraría los niveles de investigación y también los procesos al interior de los docentes y los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias a los 4 candidatos por estar con nosotros esta mañana. Todavía nos queda una pregunta, pero antes de eso yo quiero hacer un aviso parroquial. Hay muchas preguntas en el chat del Zoom relacionadas con la manera como se va a realizar la consulta. Entonces yo quiero recordarles que hay un acuerdo que es el 027, que se firmó el 24 de noviembre, y este dice lo siguiente: por medio del cual se adopta el voto electrónico para adelantar la consulta para la selección de la terna para la designación del rector del Instituto Departamental de Bellas Artes, periodo 2021-2024, y se reglamenta su operatividad. Este documento está colgado ya en la página de Bellas Artes, www.bellasartes.edu.co. Allí cualquier persona puede consultar todas las condiciones, están allí. Sin embargo, yo voy a darles algunos datos importantes para que estudiantes y profesores que están en este momento preocupados porque no saben cómo se va a realizar ese procedimiento, tengan la seguridad y la total convicción de que se va a realizar un proceso con transparencia. Entonces, en la parte de los acuerdos dice el artículo primero: voto electrónico, adoptar como medida excepcional el voto electrónico a través del campus virtual de Bellas Artes mediante plataforma habilitada para adelantar el proceso de consulta para la selección de la terna de candidatos para la designación del rector del Instituto Departamental de Bellas Artes para el periodo 2021-2024. Artículo segundo: sistema de votación para el proceso de consulta. La consulta para la conformación de la terna de candidatos para la designación del rector por parte del Consejo Directivo se realizará mediante un proceso de voto directo y electrónico que se llevará a cabo durante el horario establecido para la votación, de 9 de la mañana a 4 de la tarde el día 4 de diciembre. Eso será la próxima semana. El procedimiento para el registro del voto electrónico y consolidación del resultado en la consulta contempla las siguientes reglas. Primero, votación electrónica, que es un mecanismo de votación electrónica que se utilizará un aplicativo electrónico implementado a través de Internet que permitirá identificar con claridad y en condiciones de igualdad a todos los candidatos que participen en el proceso de consulta para la conformación de la terna de candidatos para el proceso de designación de rector.
Este aplicativo deberá permitir la autenticación del votante, el registro anónimo del voto por el candidato de su preferencia o por el voto en blanco, la consolidación de los resultados y generación de informes, en adición al manejo confiable y seguro de la información y los procedimientos relacionados. Asimismo, clasificará a la persona que vota de acuerdo con la condición de docente o estudiante y su respectiva facultad. Como les digo, toda la información está contenida en este acuerdo 027 que está colgado en la página de Rectoría. En la página principal tenemos un banner donde está todo lo relacionado con la elección de rector y allí podrán encontrar no solo este acuerdo, sino que también podrán encontrar las hojas de vida de los 4 candidatos, sus programas de gobierno, lo que plantean para la institución en los próximos 4 años. Ahora sí, yo creo que haciendo un poquito como de claridad en este tema que pues, es evidente que inquieta a muchos, no sería lo ideal teniendo en cuenta pues que históricamente se ha realizado una votación presencial, pero pues así nos lo obliga la situación actual del planeta, todas las situaciones han cambiado. Entonces, bueno, la última pregunta son la 1 y 8, vamos a ver si de pronto alcanzamos, pues dependiendo de cómo ustedes se tomen el tiempo respondiendo, es si están dispuestos a participar en un nuevo debate abierto que sea organizado por estudiantes y docentes. Ellos dicen que serían unas condiciones en las que puedan concertarse con ustedes. Entonces, empezamos con el doctor Mosquera. Por supuesto que sí, el diálogo siempre va a ser permanente antes, durante y después de mi gestión como rector en Bellas Artes. Nosotros creemos que esta campaña en particular pues es atípica por las condiciones que se están presentando, pero incluso pues requerimos de esos espacios para que sean más conocidos nuestras ideas, nuestras propuestas y para que podamos conversar, porque esos espacios nos permiten conversar. Hoy fue una especie de foro con algunas preguntas que se pudieron responder. Yo sé que ahí en el chat hay otras preguntas. Yo le he indicado a algunas personas que hacen parte, digamos, de la comunidad académica, que le tome fotografías a las preguntas para yo darme la tarea de todo lo que hayan preguntado, en particular para José Olivar y en general para los candidatos, lo voy a responder, porque de eso se trata. Por ejemplo, a mí en esta semana me llegó una cantidad de inquietudes que tiene el profesor Mina de la FAE, que me parecen muy valiosas esas inquietudes, que ojalá nosotros las pudiéramos responder una a una en cada uno de esos espacios que ustedes puedan generar como comunidad académica. Adicionalmente, les tengo que decir que yo soy un convencido de la educación presencial. Yo sé que hay unas circunstancias y unas medidas que se han tomado para, digamos, mitigar la fuerza que tiene esta pandemia, pero es muy importante que Bellas Artes analice para el 2021 una estrategia que nos permita, bajo el marco de los direccionamientos que ha dado el Ministerio de Educación Nacional, retornar de manera parcial y en algunos casos pues específicos por la actividad, digamos, que se presenta en la formación de manera total para las clases que adelantamos. La virtualidad, lógicamente, pues nos ofrece algunas posibilidades, pero la presencialidad es lo que ofrece Bellas Artes y nosotros tenemos que tratar de encontrar unos términos intermedios bajo todos los cuidados que se requieran y bajo el direccionamiento también de la Gobernación del Valle, de la Secretaría de Salud, que es una experta en estos temas de epidemiología, ¿sí? La doctora Lesmes, con quien tuve la oportunidad de trabajar en el Hospital San Vicente. Yo estoy convencido de que nos puede dar una hoja de ruta para que Bellas Artes retorne, bajo las condiciones que el Ministerio nos permita, a tener algo de presencialidad, bajo el modelo pues de alternancia que se ha planteado y que necesitamos de alguna manera impulsar para bien de nuestros procesos de formación y para seguir manteniendo la calidad que nosotros hemos desarrollado hasta el momento. Muchas gracias, doctor Rubio. Sí, cuando quieran, con una sola condición, y es que tendríamos que estar los 4 para que las condiciones de objetividad sean para todos. Bellas Artes es una institución muy importante para el departamento, para el país. Tienen una imagen, ustedes no se alcanzan a imaginar a nivel nacional la imagen que tiene Bellas Artes, y esa institucionalidad debe permanecer tranquila. El nuevo va a ser el rector,
el resto de la institución está aquí, sigue aquí, y no hay ninguna razón para que haya preocupación sobre ese cambio. Yo me comprometo a ser respetuoso de la normatividad que hay. Un funcionario público siempre tiene que estar dispuesto a que sea examinado por cualquiera de los integrantes de la ciudadanía. Basta un anónimo para que uno tenga que responderle a cualquiera de las autoridades del país sobre sus actuaciones, y el que no quiera hacer eso no debe presentarse a un cargo público. Así de que estamos a la libertad, a la obligación de rendir cuentas, pero también a la libertad de garantizarles que la institucionalidad no se afecta, que un cambio en la alternancia de una rectoría tiene que ser tranquila, y que las condiciones para que eso se den necesariamente tienen que invocar a la comunidad. Bellas Artes no es este edificio, ni ningún predio en particular. Bellas Artes es la gente que la integra, y es con ellos con que hay que estar conversando de manera permanente. Muchísimas gracias, doctora. Indiscutiblemente sí, tengo toda la disposición. Yo creo que todos los procesos de participación y de socialización son fundamentales. Dispuesta cuando me inviten, pero de manera adicional también quiero que se queden con mis datos. Mi correo electrónico es consuelobravocultura@gmail.com. Si me ayudan ustedes compartiéndolo en el chat, porque yo no estoy viendo el chat. Mi número de celular 320-579-6154, y con mucho gusto las dudas, preguntas, inquietudes, propuestas, observaciones que tengan por hacerme son bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. Muchísimas gracias a usted, doctora. Bueno, yo definitivamente sí, me encantaría como tener esa retroalimentación de las miradas, porque a veces cuando uno habla, pues la virtualidad está muy bien, pero la presencialidad está mejor, porque en esa medida pues uno mide acerca de sus propuestas, acerca de las alcanza como a negociar, a gestionar, porque uno desde el escritorio puede hacer lo que quiera. La verdad es que esto fue maravilloso, pero vamos a construirlo entre todos y vamos a ver qué otras propuestas hay. Yo también estoy dispuesta a dar mis datos para que así mismo puedan escribirme. Mi correo, si lo puedo dar, es anamero8@gmail.com, y mi teléfono WhatsApp es 318-6639-415. Allí espero todas las aportaciones, todas las preguntas, todas las dudas. Estoy abierta, y como vuelvo y lo digo, a mí sí me gustaría como revisar muy profundamente todo aquello pues de la normatividad y de la expansión. Mi propuesta, ella se enmarca en robustecer Bellas Artes. Ya se consolidó, ahora la vamos a robustecer, y vamos a asumir que nos van a visitar los pares con absoluta tranquilidad, pero también vamos a saltar, porque ya de lo que tenemos podemos dar. Es lo que considero, y me encantaría ser rectora de esta institución, y se estarían por delante todas esas comunidades estudiantil, toda esa comunidad de profesores y de administrativos, estaría con ellos. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que en las hojas de vida están también los correos, sus números, para que los estudiantes y docentes puedan acceder a ellos. Están en la página web de Bellas Artes. Nos quedan 15 minutos, no creo que alcanzamos a hacer una nueva ronda de preguntas. Les agradecemos a ustedes por estar aquí, por hacer parte de este proceso de elecciones, y también les agradecemos a los estudiantes docentes que estuvieron acompañándonos durante estas 4 horas a lo largo de este foro. Les recordamos que la consulta es el viernes 4 de diciembre, entre las 9 y las 4 de la tarde. A partir del 1 de diciembre, en la página web se va a colgar una información de las personas que hacen parte de la institución en este momento. Entonces ahí están todos los datos de esas personas para que puedan acceder y revisar. Puedo hacer parte de esta consulta efectivamente, y el viernes 4 de diciembre entre las 9 y las 4 de la tarde se realizará la consulta, de donde saldrá la terna para elegir al nuevo rector de Bellas Artes para el periodo 2021-2024. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias. Ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por compartir. Estas 4